Ahora bien, la Sala, en la decisión Corte Suprema de Justicia SP 10 de julio 2013, radicado 3890, entre otras, realizó un análisis sobre los tipos penales de injuria y calumnia y sus diferencias, por lo que, dada su pertinencia, a continuación se transliterarán los apartes pertinentes. La Corte Suprema de Justicia ha consolidado una sólida jurisprudencia acerca del alcance dogmático del delito de injuria. En ese sentido, ha dicho que para la configuración del tipo penal se hace imprescindible que el sujeto activo consciente y voluntariamente impute a otra persona conocida o determinable un atributo o calificativo capaz de lesionar su honra, además de conocer el carácter deshonroso de la imputación y la capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado. La Corte también tiene definida la expresión honra y así ha dicho que se trata de la estimación o respeto con los cuales cada persona debe ser tratada por los demás congéneres, en virtud a su dignidad humana. En esa medida, ha expresado también, será deshonroso el hecho determinado e idóneo para expresar a una persona desprecio u odio público, o para ofender su honor o reputación. La jurisprudencia constitucional, a su turno, ha entendido que los tipos penales de injuria y calumnia son medidas de protección penal de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Y en este sentido ha dicho que la primera se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como a la apreciación en sí de la persona, mientras el buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de ella por su comportamiento en ámbitos públicos. De esa manera, para la Corte Constitucional, la honra se afecta tanto por la información errónea como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma, sin que sea necesario en ese segundo caso que la información sea falsa o errónea, en tanto se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona. Mientras, por su parte, la lesión al buen nombre se origina básicamente por la emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público. De otro lado, esta corporación ha precisado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que no toda opinión o manifestación causante de desazón, pesadumbre o molestias al amor propio puede calificarse de deshonrosa. Para ello es necesario que ostente la capacidad de producir daño en el patrimonio moral y su gravedad no dependerá del efecto o la sensación que produzca en el ánimo del ofendido, ni del entendimiento que éste le dé, sino de la ponderación objetiva que de ella haga el juez de cara al núcleo esencial del derecho. En ese sentido, debe entenderse que respecto de las manifestaciones injuriosas operan criterios de definición asaz diferentes de las afirmaciones calumniosas, en tanto unas y otras, a más de comportar en su esencia naturaleza distinta, también producen efectos diversos. Desde luego, cuando se atribuye a una persona la realización de comportamientos en sí mismo delictivos o con connotación penal, ello obliga a definir unos mínimos de tipicidad que adviertan seria y objetiva la manifestación calumniosa, pues si de forma genérica se acusa a alguien de ladrón o similares, es evidente que allí ninguna imputación concreta y verificable se efectúa,
haciendo inane en sus efectos el hecho presumiblemente delictuoso. Como la justicia penal no persigue pensamientos o personalidades, ni mucho menos posturas morales o éticas, siempre es dable exigir que quien imputa a otro la realización de un delito precise un comportamiento cuando menos determinable, para que esa imputación en sí misma se advierta propia del delito de calumnia. En contrario, la injuria sí puede comportar definiciones que hagan relación con aspectos meramente morales, calificativos de la personalidad del afectado con ella o relativos a posturas éticas. Acorde con lo anotado, la Corte juzga necesario acotar en esta oportunidad que la exigencia de concreción, claridad y precisión no significa, como lo refiere el casacionista, que para entender configurada la imputación deshonrosa se torne indispensable proporcionar de manera puntual fechas, lugares o las particularidades de las manifestaciones efectuadas en contra del afectado. De ahí que en la decisión Corte Suprema de Justicia AP 2224-2014, radicado 39239, entre otras, la Corte haya señalado que el escenario objeto de protección del delito de calumnia es el ámbito público. Esto dijo la Corte. Para una mejor comprensión de la temática que la Sala se propone abordar, hay que empezar por destacar que aun cuando los delitos que se le enrostraron al investigado a instancia de la denuncia formulada en su contra se encuentran dentro del título de delitos contra la integridad moral y que no en pocas ocasiones se les refunde, lo cierto es que a voces de la jurisprudencia de la Corte ofrecen unas distinciones necesarias. La injuria se configura en aquellos casos en los cuales una persona hace imputaciones deshonrosas relativas a la honra a otra. En tanto, la calumnia consiste en la atribución falsa de una conducta punible, acusación que debe ser clara, concreta, circunstanciada y categórica, de modo que no comporte ninguna duda. El escenario objeto de protección en cada uno de los dos casos es distinto. La calumnia alude al entorno del individuo socialmente considerado, o lo que es lo mismo al ámbito público, mientras que la injuria está entronizada en el medio privado. Lo anterior a tono con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que de manera uniforme ha señalado que la tipificación del delito de calumnia se constituye en una medida de protección penal de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, bienes jurídicos respecto de los cuales se ha precisado que la primera, la honra, se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como a la apreciación en sí de la persona, mientras el buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de ella por su comportamiento en ámbitos públicos. De ahí que se señale que la honra se afecta tanto por la información errónea como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma, sin que sea necesario en ese segundo caso que la información sea falsa o errónea. En tanto, se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona, mientras, por su parte, la lesión al buen nombre se origina básicamente por la emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público. En esta línea, la Corte ha establecido que el delito de calumnia no se agota con la sola atribución falsa de una conducta típica de manera clara, concreta, precisa y circunstanciada, esto es, inequívoca, que no provoque dudas, incertidumbres, perplejidades, titubeos o vacilaciones, sino que se requiere, además,
que la manifestación calumniosa esté acompañada de un ingrediente subjetivo especial, animus diffamandi, esto es, el ánimo o la finalidad inequívoca de difamar al sujeto pasivo de la acción, con la finalidad del descrédito o pérdida de estimación pública.